Últimamente noto una plaga de mesas cojas. Allá donde me siento, allá donde me toca una mesa tambaleante, inestable. Esa mesa que vive en un continuo seísmo, que a lo mejor tiene tan solo un desnivel de 1 centímetro, pero lo suficiente para que todo encima de la mesa comience a moverse como el interior de un barco atravesando una marejada. En todos lados, en todas las ciudades, me toca a mí la mesa coja. A veces creo que tienen un grupo de WhatsApp de mesas en el que conspiran contra mí, o que los restaurantes y bares comparten una lista negra secreta de clientes a los que castigan siempre, dándoles la mesa coja del local. Ese día que no tenías suelto para dejar propina, ¿te acuerdas? Creíste que te habías ido disimuladamente, ¿verdad? No. Y a veces me siento como Humphrey Bogart en Casablanca, miro a la mesa y ella me mira a mí y pienso, de todos los bares del mundo, en todos los pueblos del mundo, ella entra en el mío. También tengo la teoría de que la mesa coja es un poco un signo de nuestros tiempos, esa ligera incomodidad con la que tienes que tragar y a la que nadie parece dar demasiada importancia porque, en fin, es solo una mesa coja. Porque nadie se preocupa demasiado por la estabilidad de las mesas. Hay otras cosas más urgentes a las que prestar atención y tiempo. Una mesa bonita, por ejemplo, unos platos bonitos con la comida bien puesta, te da en cambio 1000 likes en redes sociales y muchos corazoncitos, queda bien en la foto, y en las revistas, y en la web, y todo el mundo quiere ir. Pero nadie te habla en TripAdvisor de la solidez de una mesa. A ningún crítico gastronómico le habrás oído hablar de que una vez le tocó bailar con una mesa coja. Y por supuesto, sí, alguien te puede ayudar, pero a veces da bastante apuro llamar a un camarero o a uno de los encargados, que tampoco es que tengan la culpa de nada, y hacer que se agachen delante de todo el mundo. Y tú entonces haces ese teatrillo como también agachándote y haciendo que haces algo, moviendo la mesa como el que empuja un coche que se ha quedado sin batería para tratar de arrancarlo. Puedes estabilizar la mesa con un papel doblado, pero eso es un parche. Tú sabes que está coja, que te estás apoyando sobre una mentira, que es una solución cortoplacista, temporal, y que en el siguiente turno alguien se sentará en esa mesa y se le caerá el café encima hirviendo, porque tú colaboraste con esa mentira, con ese trampantojo de mesa, con esa estafa piramidal inestable. Y de repente te sientes también un poco Walter White en Breaking Bad, en ese capítulo de la mosca, cuando un ligero zumbido de una mosca le empieza a molestar y se pasa todo el capítulo luchando y persiguiéndola, como el coyote y el correcaminos, hasta que acaba desquiciado por completo y con el laboratorio destrozado. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan, con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. En fin, hoy viene al hotel mi amigo Pablo Mediavilla. Le voy a invitar a una agradable, chisporroteante y burbujeante Seagram's tónica conmigo. Porque a veces lo que más te apetece del mundo al acabar la semana es sentarte con un viejo amigo y dejar que esa copa se escurra por la pendiente de tu mesa coja. Si estoy obsesionado, me da igual. Pero la próxima vez que te toque una mesa coja, en esa terraza que a priori parecía perfecta, sé que te acordarás de mí y sabrás que has entrado en la lista negra. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, encantado de estar aquí. Somos amigos de hace mucho tiempo y tenía una especial ilusión por invitarte. Habíamos hablado varias veces de que vinieras y yo te he citado muchas veces en el podcast hablando con distintos invitados y ya te tenemos aquí, Pablo. Te haces el interesante, no pasa nada. No, nada de eso.
me abrumaba la nómina de invitados que tenías. Para empezar, tú has escrito en varios sitios, has escrito para Jotdown, para El País, para The Objective, para Frontera D. Fuiste beca Fulbright y estuviste viviendo en Nueva York unos años. Has vivido en Barcelona, en Madrid, en Santander, que hemos estado tú y yo por ahí también en Santander varias ocasiones. Y trabajas ahora para Penguin, para la editorial. Y también ahí te dedicas a cosas de comunicación, has hecho vídeos, has sido traductor de libros, eres un hombre orquesta, Pablo. Y por eso me gusta esta amistad contigo, porque tocas muchos temas, te interesas por muchísimas cosas diferentes y siempre aprendo charlando contigo. Bueno, yo creo que ha sido mutuo también, ¿no? Nos conocimos en una época quizá, si no recuerdo mal, cuando estaba en Nueva York. Escribías un diario que me encantaba. ¿Cómo se llamaba? El cuaderno automático, ¿no? Un poco como, sí, como Canva. Copiando un poco a Canva. Y yo creo que desde el principio notamos una afinidad un poco por... Aunque sea una afinidad por ser curiosos, ¿no? De muchos libros, de películas, de música y demás. Y eso es lo que... Se creó un vínculo ahí y luego pues los años y los encuentros que hemos tenido en Santander y aquí en Madrid. Y en Barcelona, una vez. Y en San Barcelona, Jordi. exacto. ¿Cómo fue aquella vez de San Jordi que me habías invitado a desayunar? Sí, si no recuerdo mal, creo que me dejaste tirado, por decirlo rápido. Creo que habías estado en la fiesta de la Vanguardia la noche anterior, lo cual explica el por qué no apareciste la mañana siguiente. Sí. Pero bueno, me lo tomé con deportividad. Es algo que yo podría haber hecho también, te podría haber hecho y no me lo tomé mal y bueno, aquí estamos. Luego fuimos a comer, a pesar de no haber llegado a desayunar, pero fuimos a comer a un sitio que me descubriste tú en Barcelona, un sitio un poco apartado, pero que me encanta y siempre se lo recomiendo a la gente. Cuando vino aquí, por ejemplo, matoses y gente de gastronomía, les parece como un lugar secreto entre conocedores. Usa Granja Elena. Granja Elena, sí. Está en la zona está cerca de la zona franca y hasta donde yo sé, a mí también me lo recomendó un amigo, Ángel, amigo en común, conocido. ¿Cómo lo has degradado, de amigo conocido? No, digo, amigo mío, probablemente conocido tuyo. No quería no quería dar por hecho que sea tu amigo, pero bueno, amigo en común y hasta donde yo sé es un bar o un antiguo bar que los hijos, digamos, de los dueños lo heredaron y le dieron un toque un poco nuevo y de hecho el mejor día para ir es el domingo por la mañana. Hay cola. Estás ahí ahora no recuerdo el nombre exacto de la calle. Sé que está en Zona Franca, al lado, muy cerca. Llegas a las 9 de la mañana y igual hay cola de gente para desayunar. Lo que pasa es que puedes desayunar desde una hamburguesa hasta un plato de cuchara o un croissant Buena política no recordaba que habíamos terminado ahí, pero es verdad, es un sí. sitio, cada vez que voy a Barcelona intento ir. Me acuerdo perfectamente de la mesa que teníamos, me acuerdo de las conversaciones, me acuerdo de todo. Yo tengo aquí un archivo, no me olvido de las cosas, Pablo, como de tu visita aquí al hotel, que me la ha acabado cobrando como tenía que ser. Te quería proponer un juego para charlar, recuperando un poco una columna que yo tenía en Vanity Fair, que se llamaba Cosas que me han hecho feliz esta semana, en la que hablaba de una película, una serie, un libro, a lo mejor un podcast, una frase, un restaurante, un artículo, lo que fuera, que esa semana te había un poco levantado el ánimo y te había sacado una sonrisa o te había gustado y que te gustaría compartir con amigos. Y como tú y yo siempre nos hemos estado mandando y recomendando cosas, pues me parecías el invitado perfecto para recuperar esta costumbre que he hecho de menos, esa columna, y me parecías perfecto para hacerla. Entonces, te he propuesto que cada uno diga 5 cosas que nos hayan hecho felices estos últimos días, recientemente. Yo, por ejemplo, en mi caso, te voy a hablar de
libros, colonias, una serie, unas frases. Te voy a llevar a Turín, te voy a llevar a Brooklyn, a los años 90 también. Vamos a dar una vuelta por Hawái, incluso por Nigeria, Pablo. ¿Tú qué me tienes a mí preparado? Yo tengo preparado, no tanto de esta semana, he estado pensando estos días desde que finalmente me hiciste el lío para venir aquí, y cosas que me han hecho feliz en los últimos tiempos. Bien. Que me han hecho muy feliz. Entonces, pues una podría ser Benzema, a pesar del último partido en el que no estaba precisamente. Porque hay gente que no lo sabe, pero también compartimos pasión madridista y tú has estado viviendo mucho tiempo en Barcelona, con lo que eso implica en cuanto a resistencia. La forja del rebelde. No, y luego, pues, no sé, cuando me preguntaste eso, la verdad que algún libro que últimamente me ha cautivado, o que, no sé, los libros para mí son algo que no tiene dobleces, ¿no? Cuando lees algo que te llega por el motivo que sea, es algo muy auténtico, y en este caso ha ocurrido con un libro que luego comentaremos. Y luego algún disco, alguna película también, fenomenal. No reciente, pero mejor. Una película que me volvió loco, que tenía pendiente desde hacía muchísimos años, y cuando la vi realmente me dejó alucinado, y sí, adelante. Pues empiezas tú con lo primero que quieras de estas cosas que te han hecho feliz esta semana, Pablo. Pues empecemos por Benzema, por ejemplo, ¿no? Podemos empezar. Es un auténtico placer, o sea, cualquiera que haya jugado a fútbol, que haya visto mucho fútbol, como es mi caso, el nivel al que está este hombre es absolutamente... o sea, es una mezcla de Ronaldo Nazario, de Zidane en su mejor época. No sabes muy bien si es un delantero o un mediocampista. El otro día leí que no le habían sacado una tarjeta roja en toda su carrera en el Madrid. Es un jugador que nunca le he visto revolverse o encararse con un rival o con el árbitro y demás. O sea, me parece un caso... Ni con su propio entrenador, ni con su club. Porque, por ejemplo, eso se dice que Florentino ha tenido siempre dos ojitos derechos, que eran Benzema y J.C. Carroll, porque en fútbol y baloncesto, porque ninguno de los dos jamás le habían pedido un aumento salarial, un regatearle este contrato, una ampliación, nada de eso. Y con los entrenadores, con todos, se ha llevado siempre fenomenal. Y es verdad que Benzema, siempre lo digo, que hay muchos bencemistas que son muy rencorosos, y todos siempre a los que alguna vez dudamos de él, porque hubo un tramo de temporadas en las que estaba más desacertado, fallaba mucho más, metía menos goles, estaba algo más fuera de forma. Pues los que pudimos dudar alguna vez, los bencemistas nos lo recuerdan. Yo siempre digo, por ejemplo, el día que yo me muera, mi hermano empezará el panegírico diciendo: mi hermano era buen hombre, pero aunque dudó de Benzema. Así empezará. No sé, es Benzema, o sea, a lo largo de la historia hay grandísimos jugadores, ¿no? Pero ahora mismo me cuesta pensar en un jugador que reúna todo lo bueno que tiene o que puede llegar a tener el fútbol, ¿no? Y con tanto, no sé, con tantos casos, ¿no? O ejemplos de jugadores más histriónicos, más... no sé, es un tipo que realmente cuando le veo jugar me quedo alucinado, porque no hay un control malo, no hay una decisión mala. Puede tener algún partido más flojo que otro, ¿no? Pero ahora mismo, digamos que él, obviamente Modric a otro nivel, pero para mí ahora mismo ver al Madrid es ver a Benzema, y el otro día que no jugó pues se notó muchísimo. Y me ha hecho muy feliz últimamente, la verdad. Ha dado motivos para hacernos felices. La verdad que sí. Yo voy a ir con un libro que pedí en diciembre y me ha llegado esta semana. Entonces, para empezar, ya eso me ha hecho bastante feliz, de la espera, ¿no?, prolongada en el tiempo. Y es un libro, te lo voy a decir el nombre en español, que se llama Existe un camino hacia todos los lugares, excepto para donde vienes.
es una traducción mía sui generis, que es de Brian Charles. Y descubrí este libro porque lo recomendó un poco de pasada en su podcast Bret Easton Ellis, escritor de American Psycho, Lunar Park. Ha sacado un libro ahora, se llama White, de artículos suyos, que siempre me ha hecho bastante gracia a él. Tiene un podcast de pago, es así, él siempre muy, muy vivo. Y decía en ese podcast de pasada que el mejor libro que él había leído sobre el 11S, un libro autobiográfico de memorias, era este. Y no es muy conocido, y lo encargué y me está encantando porque es la historia de un chico que llega a Nueva York un poco a ganarse la vida como puede, y se cuela un poco casi literalmente por la puerta de servicio, podríamos decir, en Wall Street, y empieza a vivir todo ese mundo de Nueva York, no necesariamente el de Wall Street ni nada de eso, pero vive justo la época del 11S, antes y durante. Y todo lo que cuenta pues está basado en sus diarios y en sus notas. Es tan realista, tan auténtico, incluso las tonterías de películas que va a ver al cine, las canciones que suenan en la radio, cómo todo lo que dice y escribe suena de verdad de haber estado ahí y haber conocido esa época bien. Y a mí el 11S, no sé por qué, es una época además que me interesa mucho por un poco yo creo que voy a ser como esos padres o abuelos que son unos auténticos nerds de la Segunda Guerra Mundial, que lo saben todo. Pues yo creo que voy a hacer algo parecido con el 11S. Es una época para mí especial que divido mucho mi vida, ¿no? Post 11S, también todo relacionado con la explosión de Internet y todo esto. Como el antes parece la prehistoria y también incluso por mi propia autobiografía en cuanto a que me pilló en adolescencia, luego universidad, y cómo para mí es un hito en el camino total. Y leerlo me transportaba ahí y me está encantando. Tiene muy buenas críticas, aunque no sea tan conocido, pero lo estoy disfrutando mucho. Es muy genuino. A mí me pasa algo parecido con el 11 de septiembre. Es algo que obviamente cuando ocurrió, pues como a todos nos impactó de una manera brutal. Pero luego cuando viví en Nueva York era una presencia constante, ¿no? O sea, recuerdo en Brooklyn pues un pequeño monumento que había al lado de mi casa a los bomberos que habían muerto ese día y que eran del barrio. Recuerdo, no sé, eso es precisamente lo que comentabas de este libro que no conozco y que me voy a lanzar en cuanto salga de aquí a por él. Pero todos esos pequeños gestos y anécdotas y demás que cuando yo viví en Nueva York estaban directamente relacionados con el 11 de septiembre. Y una cosa que sí que tengo un recuerdo muy claro era que sistemáticamente preguntaba a la gente de allí cómo habían vivido el 11 de septiembre. Muchos testimonios los he olvidado, otros no, pero cuando hablaba con alguien de allí, que había estado en el 2001 allí, le preguntaba cómo lo había vivido, y tengo colecciones de recuerdos alucinantes de ese día, ¿no? De gente que su recuerdo era cómo caía la ceniza de los documentos del World Trade Center al día siguiente sobre su jardín. Gente que iba por el paseo del Hudson en bicicleta y vio el primer avión contra la primera torre y a quién llamó en ese momento y demás. Y entonces fui como coleccionando eso, y es algo que siempre me ha obsesionado, y es algo que no sé, es imposible que no te obsesione, ¿no? De hecho, recuerdo una película de Gaspar Noé, el director de Irreversible, que se llama Enter the Void. Es una película muy extraña, pero muy, muy interesante, en la que el protagonista tiene un flashback en el que, como en sueños, ve las Torres Gemelas, ¿no? Y
Y me llamó mucho la atención ese detalle en esa película porque yo, por ejemplo, yo crecí en Barcelona, muy cerca del aeropuerto. Entonces, toda mi vida he vivido, o hasta los 20 y pico años, en una casa donde continuamente estaban pasando aviones y veías a los aviones en todas las, digamos, posiciones posibles de escorzo, aterrizando, despegando y demás. Y eso es, cuando yo era pequeño lo tenía como insertado en mis sueños. Yo tenía muchas pesadillas que era que un avión caía encima de casa o siempre que veía un avión en un sueño acababa cayendo. Entonces esa parte onírica que tienen también las imágenes del 11 de septiembre, del avión, la imagen que has visto miles de veces, pero que siempre acaba de la misma manera y demás, es algo que desde un punto de vista estético es algo que me atrae muchísimo. El 11 de septiembre me parece una cosa prácticamente diseñada por ordenador, no sé, algo que claro, nos abrió a un mundo nuevo, claro, en el que cada vez que veo un avión, ahora cuando veo un avión en un escorzo extraño en el aire, me remite directamente al 11 de septiembre, a ese avión que está cogiendo la trayectoria para empotrarse contra las torres. Lo pienso continuamente. Hay un libro sobre el 11 que también muy bueno, de periodismo de investigación ya, que es el de La Torre Elevada de Lawrence Wright, que es muy bueno. Y sacaron hace poco la serie que está en Amazon Prime, que se llama La Torre Elevada también, que sale Jeff Daniels y demás. Y la vi hace poco y me sigue impactando muchísimo, aunque sea en serie, aunque sea en ficción. Me impacta muchísimo ver las escenas, ver fotos, ver las historias cruzadas de personas que vivieron en el 11S, como tú dices, de los que estaban por ahí, los first responders, ¿no? Como llaman, ¿no? Los bomberos que fueron los primeros. Para mí eso es el honor también, la gente que cuando los demás están huyendo del horror, la gente que se aproxima y corre en la dirección contraria, sí. Sí. Bueno, la Torre Elevada es... no sé. Es el libro para mí. Si tienes interés en cómo se llegó a eso y la parte inicial del libro, ¿no? Donde nace el yihadismo, donde nace el radicalismo islámico en Egipto, los hermanos musulmanes, etcétera, es súper interesante y es un auténtico librazo. Y además te quita muchas ideas preconcebidas que tienes o prejuicios un poco absurdos a veces de pensar que no sabes la sofisticación que hay detrás y a la vez la improvisación en algunos planos, en algunos planes como esto, ¿no? Que se mezcla ahí entre la brillantez por un lado y la improvisación absoluta. Entonces ese cóctel de cuestiones que se dan para algo así es tremendo. Pero sí. Otra cosa que te haya hecho feliz estos días. No podría hablar, ya que estamos hablando de libros, no podría hablar de felicidad, pero sí de magnetismo, de obsesión. Hacía muchísimo tiempo que no me pasaba eso con un libro, que es La ciudad de los vivos de Nicola La Gioia. Es un libro que, bueno, había oído hablar de él, pero presentado como true crime, pero para mí excede totalmente el género. Es una auténtica maravilla. Es sobre un crimen que ocurrió en Roma hace unos años, no hace muchos. Crimen aparentemente muy brutal, muy banal también, o sea, los motivos, cómo ocurrió y demás. Pero el autor te deja claro en algunos momentos que digamos, es un escritor al que le encargan un primer reportaje sobre este tema, cuando acaba de ocurrir. Y él te va contando la historia, te dice esto, ¿no? Que tiene este primer encargo, pero notas cómo va creciendo su obsesión y esa obsesión se te contagia, ¿no? Y eso me parece que, bueno, dicho así, pues parece muy, muy fácil, pero es muy difícil de conseguir porque hay una estructura como circular, ¿no? En la que vas cayendo cada vez más al fondo de la historia y me ha parecido, bueno, de hecho lo recomiendo a todo el mundo con el que me cruzo.
Lo recomendó Enrique González en el podcast que hicimos en directo, La ciudad de los vivos. Y yo lo empecé antes de ayer el libro. Y también es lo que dices tú, que no me gusta mucho hablar de lo de que te atrapa o que te engancha, porque a veces me parece que es menospreciar otros libros, pero es verdad que es un libro que desde el principio te metes en esta historia y todo es fascinante, horripilante. Yo apenas llevo 60 páginas, pero me está pareciendo un librazo y a la altura de las cosas tan impresionantes que dicen de él. En mi caso, cuando lo estaba leyendo me recordó muchísimo un libro que me fascina, que es El caso Moro de Leonardo Sciascia, que cuenta la historia del secuestro y asesinato de Aldo Moro por las Brigadas Rojas en Italia. Y el vínculo que veo entre ellos es que el libro de Sciascia también es... Este libro cuenta un crimen, pero también tiene la ambición de contarte una época y un clima moral, político, etcétera, de la época, ¿no? Y este libro tiene esa ambición, los dos suceden en Roma, los dos narradores son súper inteligentes porque la elección que hace la Gioia de lo que te cuenta y lo que no te cuenta en cada momento es súper interesante. Y no me podía quitar el otro libro de la cabeza mientras leía este. Este es mucho más sórdido, es una historia... El otro, pues obviamente es en los 60, 70, en un contexto mucho más político y demás, pero si alguien acaba leyendo La ciudad de los vivos y le parece poco, pues tiene el libro del caso Moro, que es absolutamente fascinante, y también comparten esa cosa de que son dos crímenes como muy asfixiantes, ¿no? Porque Aldo Moro estuvo secuestrado muchos días. En este caso se habla de dos chicos que están en un piso consumiendo cocaína sin parar, encerrados también. Ese clima clima así del que no puedes salir y que en el caso de La ciudad de los vivos, de hecho lo he comentado con algún amigo, los 2 últimos días era, bueno, voy a leer solo el libro porque me lo quiero quitar de encima porque quiero salir de esta historia tan terrible, ¿no? Yo lo recomiendo mucho, lo tenía en mente desde que Enrique lo comentó. También lo ha recomendado Miguel Aguilar de tu editorial, de Penguin, también lo ha recomendado. No paro de ver también en Twitter gente de la que me fío mucho y que sigo el interés hablando de este libro, y todos los caminos llevan a Roma, nunca mejor dicho. Qué bien te lo traigo todo, Pablo. Pues mira, yo lo siguiente que me ha hecho feliz ha sido el cambio de estación, ¿no? Hemos pasado primavera. No? Hay mucho. Yo de vez en cuando me gusta tomar la temperatura en Twitter y lanzo provocaciones diciendo que lo del invierno es un error y el otoño también, que está sobrevalorado. Y hay muchísimos amantes del frío, del otoño, de los árboles cayéndose y todo. Tiene que haber de todo. Pero con el cambio de estación siempre lo que tengo la costumbre es que me compro nuevas colonias. Me gusta cambiar un poco mi estado mental también con la colonia. Y me gusta y me ayuda, ¿no? Cambiar un poco el perfume, el olor. Y me he comprado 2. Las compro generalmente en una tienda de San Sebastián que se llama Hanky Dory, muy recomendable. Me he comprado 2 que me están encantando. Una es de Laboratorio Olfativo, una marca, un laboratorio, como lo quieras llamar, de Turín, y la colonia en sí se llama Limone, y es una maravilla que te transporta a la primavera y al verano en Italia. Y la otra colonia que me está encantando también es de la marca DS Durga de Brooklyn, que lo hace todo un matrimonio, que uno creo que es violonchelista y ella es diseñadora, y se llama Grapefruit Generation, o sea, como la generación pomelo, que no me parece mal, después de la generación nocilla o la generación Cronen, la generación pomelo estoy dispuesto a apuntarme y a estar ahí. Y tiene también un olor, no quiero decir olor fresco, ¿no? Porque es como de anuncio de colonia barato, pero
que me cambia de verdad el ánimo y me levanta un poco el espíritu y me hace cambiar del chip de estación en estación. Y es una cosa que hago desde hace años y que a la gente le recomiendo que cambie. No, que si quiere a veces traicionar a su colonia o a su olor o a su perfume de toda la vida, que en estas dos colonias, así un poco cítricas, como me gustan a mí, pueden encontrar unas buenas soluciones a ese cambio. Pues te haré caso. Siempre me ha sorprendido sorprendido no, he admirado tu querencia o tus conocimientos sobre las fragancias olfativos. Sí, es algo que yo no le he prestado nunca mucha atención, pero qué duda cabe que en cualquier ámbito de la vida se puede mejorar, aprender. Pues sí. Y que también en una colonia se puede encontrar, ¿no? Muchas cosas. No, y mejora. Bueno, el otro día leía cómo por ejemplo, que es algo que reconozco que yo soy bastante vanidoso con el tema de la ropa, por ejemplo. Es como Ramón el de Pitis, muy vanidoso. No soy... No gasto mucho dinero y demás, pero sí que cuando voy a las tiendas soy el que coge y toca las camisas. Porque sí, para mí bien. es muy importante el tacto de las cosas, ¿no? Y cómo... Sí, es como se tiene que comprar. De hecho, a mí una de las cosas que más me preocupa de comprar mucho online es que no tienes esa sensación, y es verdad que luego te llevas unas sorpresas para bien y para mal de lo que creías haberte comprado y de lo que te llega a casa. Claro, entonces me fijo en ese tipo de cosas y bueno, pues te haré caso con el Sí, tema. Eres presumidín tú también, ¿eh? Reconozco que sí, no sé, es algo que no sé dónde me viene, probablemente de mi madre. Creo que compartimos eso, pero sí, siempre se puede mejorar y siempre hay cosas que aprender sí, totalmente. Entonces te haré caso con la fragancia cítrica primaveral, verano. Sí. Tu siguiente cosa. El otro día un amigo me recomendó un disco de un grupo que se llama Hurry for the Riff Raff, y el disco se llama Life on Earth. Y es una chica de origen puertorriqueño, criada en el Bronx y que vive en Nueva Orleans. Como decía mi amigo, o sea, la mezcla perfecta, ¿no? O sea, no puede salir nada malo de ahí. Y bueno, pues con lo mismo que el libro, al final este tipo de cosas salen solas, ¿no? O sea, es un disco, te lo pones, la primera vez te gusta, la segunda te gusta más, la tercera, y luego te das cuenta que llevas una semana escuchándolo sin parar. Y... Tú sabes mucho de música, además yo me fío mucho de tus recomendaciones siempre. Te gustan muchos géneros distintos, te da una época por más jazz, otra época más por... tú me has enseñado bastante salsa también, ¿no? Salsa no... sí, cosas, sonidos así caribeños. Yo no creo que sepa mucho en el sentido de digamos, de conocer un estilo o de poderte hablar de música en términos, no sé... técnicos, sí. Técnicos, intelectuales, sobre lo que es la música. Pero sí que puedo coger y de repente pues me da por escuchar a Bill Evans, o me da por escuchar a Beach Boys, o me da por escuchar a Héctor Lavoe, y lo exprimo hasta el fondo, ¿no? Y luego es muy bonito en el tema de la música, porque yo creo que es algo que podría decirte los nombres de las personas que en mi vida me han ido, como hitos, me han ido enseñando cosas de música, ¿no? La persona que me descubrió a Camarón, la persona que me descubrió a Miles Davis, la persona que me descubrió, no sé, cualquier otro artista de los que me encantan. Y he tenido mucha suerte de tener a gente que me ha descubierto cosas increíbles. Y luego, pues sí, puedo ser un poco obsesivo a veces y coger
coger a un artista y exprimirlo hasta el final. Hasta que te llaman de Spotify y te dicen, por favor, aléjese de este grupo o de esta banda. Sí, de por este ejemplo, cantante. esto que hace Spotify de ponerte qué es lo que has escuchado en el último año, ¿no? Pues el último año me salían como, no sé, el 80% de las canciones eran Frank Sinatra. O sea, Frank Sinatra en el último año y medio lo he exprimido hasta el fondo, he leído sobre él, lo he cantado. ¿Lo has cantado? Sí, tengo un número improvisado con mi amigo Luismi, que es... Bueno, Luismi, tu amigo sabe mucho de música, mucho. Es músico. Sí, bueno, mi amigo Luismi es una leyenda de la música, se podría decir. Leyenda de este país. ¿Dónde toca? Luismi Baladrón. Fue bajista de Antonio Vega, estuvo en La Década Prodigiosa, muy al principio. Ha tocado con muchísimos músicos de este país y para mí es un auténtico regalo simplemente sentarme con él a escuchar música, porque cuando tú crees que te conoces todo de un artista, él te dice, no, es que el disco bueno es este, claro, que es el que tú no tienes. Estás nadando en la superficie. Claro. ¿No? No, pero además sin ningún tipo de ¿cómo diría? De pretensión o de querer ir de original, ¿no? Absolutamente. Luego te das cuenta, por ejemplo, Chet Baker, recuerdo que una vez nos pusimos a hablar de Chet Baker y obviamente Chet Baker es alguien que cuando tienes 19, 20 años, si te gusta el jazz, pues te pega fuerte. Y pues no ha sido hasta los 40 que ha llegado Luismi para decirme, no, es que el disco 1 de Chet Baker es este, que no has escuchado nunca. Y lo pones y dices, joder, es verdad, es este. Y tenemos un número improvisado que es Sinatra at the Sands, probablemente el mejor disco de Sinatra en directo en el Casino de Las Vegas, en el año, si no me equivoco, el 61, con Quincy Jones como productor. Hay un documental por ahí bueno de Quincy Jones también, que habla un poco de sus aventuras, como pues que hasta ha producido a los más grandes siempre. Y su hija es Rashida Jones, que sale en The Office, es muy buena actriz. Pues ese disco de Sinatra es la perfección hecha concierto, ¿no? O sea, el dominio que tiene de sus canciones, del público, del humor, de su voz. Y recuerdo una vez que lo pusimos y nos dimos cuenta y él se sorprendió de que yo me supiera la letra de ese disco casi al milímetro por haberlo escuchado millones de veces. Y desde entonces, cada vez que suena ese disco, pues hacemos un pequeño número bastante divertido. Pues ya me invitaréis a verlo. Yo me acuerdo que tú me recomendaste un libro que me encantó sobre Frank Sinatra, que lo escribió el legendario periodista neoyorquino Pete Hamill, que murió hace poco, murió el año pasado, y me encantó, porque es la historia de un periodista que era un jovencito que se mete de algún modo en el círculo de Frank Sinatra. No se considera nunca amigo suyo, pero ve que Frank Sinatra disfruta de su compañía y son sus notas como de alguien que está observando esa vida en la que él se ha visto envuelto de forma casual, y lo más lo cuenta Pete Hamill, que es un gran contador de historias. Sí, es una maravilla el libro, la verdad. Se llama ¿Por qué Sinatra importa?, ¿no? Sí. Why Sinatra Matters. Solo la escena inicial de Sinatra con su séquito... Bueno, no es realmente el primer capítulo, pero la primera escena en la que aparece Sinatra, están en un bar esperando para ir a un concierto y están como en el reservado. Es en el famoso PJ Clark's, ¿no? De Nueva York, creo. Y sale al salón principal y está sonando Sinatra en el jukebox y Sinatra dice, ¿qué hace sonando ese espagueti, no? Y todo el mundo se ríe, claro, es que Sinatra... Sí. Bueno, no sé, yo tampoco soy de idolatrar, porque sé que, por lo que he leído y demás, que Sinatra debía ser alguien bastante complicado, pero es verdad que
que en otras cosas era una auténtica, o no sé, una locomotora, alguien que arrastraba a todo el mundo y luego como cantante, que eso es lo que mi amigo Luismi me ha enseñado y me ha enseñado a apreciar, pues era absolutamente descomunal. Y de ahí hemos pasado, o sea, que el inicio era hablar de Alinda Segarra, ¿no? Con Hooray for the Riff Raff. ¿Y cómo describirías este disco? O sea, ¿por qué te ha dado tan fuerte y qué tipo de música hace para los que no la conocemos, como es mi caso? Yo tengo ya ganas de ponérmela en cuanto te vayas. Pues no sabría definirte el estilo de este disco. O sea, tiene cosas... lo definiría como moderno, no sé. Es un disco que llevo mucho tiempo como enganchado ahí con cosas antiguas y con Bill Evans y con Beach Boys y con Frank Sinatra y demás, y de repente alguien me ha dicho, escucha esto, y por primera vez he escuchado algo nuevo. No digo, yo escucho muchas cosas que me gustan, ¿no? Sale el disco de Rosalía y obviamente lo escucho 1, 2, 3 veces y hay cosas que me gustan. Creo que en la música también ocurre mucho que tú puedes escuchar algo una primera vez, una segunda te gusta mucho, pero luego hay que ver el paso del tiempo, como qué hace con ese disco y qué hace con ese libro y con esa película. Hay muy pocos, o hay pocas obras que aguanten el paso del tiempo bien. Y con la música yo lo noto clarísimo. O sea, tengo discos que me alucinaban en su momento, que iba a conciertos y tal, y luego me lo pongo y digo... Sí, mucho va también por modas. Sí. Música que tú creías que era de una carga y hondos y muy profundos, luego te parecen facilones y que no resisten ese examen del tiempo que tú mencionas. Hablando de música, fíjate, me ha pasado algo curioso estos días que yo probablemente una de las cosas que más utilice hoy en día son los AirPods, los auriculares estos porque estoy todo el día escuchando podcast y sobre todo editando este podcast. Entonces estoy todo el día por la calle tomando notas mentales de la edición, pensando en temas, reescuchándolo. Entonces voy a todos lados con los AirPods. Y hace poco se me rompieron los míos y me encargué unos nuevos. Me han llegado esta semana también, que me ha hecho feliz porque ha mejorado bastante cuando iba por la calle o en cafés, que ya escucho un poco mejor. Y con los AirPods me regalaban 6 meses de suscripción gratis a Apple Music. Y ahí tenía ganas de conocer un par de podcasts que son exclusivos de Apple y por lo tanto de pago de Apple Music, que es un podcast que tiene el cantante de Vampire Weekend y un podcast que tiene el cantante de Blink 182, Mark Hoppus. Y me ha gustado mucho el de Mark Hoppus, se llama After School Radio, y es más que podcast, es como una radio, porque él quiere imitar un poco la radio que él escuchaba cuando era pequeño, que descubría música a la vez que hablaban de cosas un poco intrascendentes. Y él siempre trae a un invitado, que puede ser Avril Lavigne, puede ser el cantante de Vampire Weekend o cualquier otro de los que él conoce. Y hablan de historias en común, de recuerdos de los 90, y descubres mucha música que a mí me sigue haciendo gracia, y escucharlo de fondo me relaja bastante, ¿no? Porque no es nada denso, es muy ligero. Y casualmente esta semana escuché el podcast, que además ha sido el más largo que ha hecho. Escuché una conversación suya con Taylor Hawkins, que es el batería de los Foo Fighters, que acaba de fallecer. Entonces escuché el podcast suyo el miércoles, que fueron 2 horas de conversación en la que hace un repaso de toda su vida, desde que empieza a tocar la batería porque un vecino suyo le enseña de forma casual, empieza con Alanis Morissette, está escuchando un día por la radio que los Foo Fighters buscan un batería y él conocía a uno de ellos, entonces se para a mitad de la carretera y llama desde una cabina para ver si puede entrar él, y hace como una especie de repaso biográfico, y luego el sábado de repente fallece en un hotel en Bogotá, y fue una sensación extrañísima de meterme en la vida de una persona, sentirme como muy cercano a él porque contaba cosas muy personales y además fue como
había escuchado varios esa semana de este programa, pero ninguno tan cercano o tan intimista, podríamos decir, como este. Y me dejó impactadísimo la noticia, porque de repente sabía un montón de cosas de ese tipo. Sí, yo no le conocía tanto a él, pero sí que me llamó la atención. Los Foo Fighters, si no me equivoco, iban a venir a Madrid o van a venir a Madrid en junio, creo. Probablemente sí. Sí. Pues, muy triste. Y el programa de Mark Hoppus, fíjate, lo recomiendo, me ha parecido muy, muy interesante. Yo, otra cosa que me ha hecho feliz esta semana ha sido la vuelta de una de mis series favoritas, que es Atlanta, que la protagoniza, escribe, incluso a veces dirige y todo, Donald Glover, que parece un tipo muy creativo, muy interesante, y narra un poco las aventuras y desventuras de un tipo que se hace llamar Paperboy, que es como sus comienzos en el rap, pero habla de un montón de temas muy diferentes y de una forma muy original, nada maniquea, habla de temas raciales, pero siempre con mucho sentido del humor, además con un tono incluso a veces de cierto humor negro para tratar ciertos aspectos. Me parece muy, además, muchos capítulos los dirige Hiro Murai, que es un tipo fascinante, un director que para mí es de los mejores que hacen ahora series. Y tiene todo lo que hace este tipo, Donald Glover, tiene una sensibilidad, una originalidad, algo distinto. Y esta serie, esta es su tercera temporada, han estado como un parón de 3 años porque este tipo, claro, le han surgido un montón de cosas y tampoco creo que es una serie tan convencional y él quería hacerla a su manera. Aquí en España ahora se puede ver en Disney, muy paradójico eso, y me parece una seriaza de mis favoritísimas. Y además tiene capítulos que se pueden ver sueltos, que no pertenecen a ninguna trama ni a nada, y me hace una serie con un estilo impecable. Yo no la conozco. Conozco este videoclip que hizo Sí. tan famoso. No sé qué de América, sí. Que se hizo súper viral. Yo con el tema de la serie soy bastante selectivo, o sea, no por nada, sino por una cuestión de... Me da miedo de repente ver una serie y engancharme y no poder dejarla de ver aunque no sea muy buena. Dado tu carácter obsesivo, sí eres bastante proclive a que te pueda suceder algo así. De repente soy selectivo, pero... Verte 17 temporadas de Ley y Orden te puede dar por ahí a ti. Claro, de repente te ves perdido en mitad de una serie de 14 temporadas y dices, Dios mío, me quedan todavía 4 o 5 meses de seguir aquí y no sé muy bien por qué, pero... sí, no sé, el tema de las series es una auténtica locura la cantidad de cosas que hay y sinceramente me pierdo absolutamente en... Pues dale una oportunidad a Atlanta porque son pocos capítulos, solo llevan 3 temporadas, no necesitas una atención, puedes ir saltando y me parece una serie de verdad que a ti te va a encantar. Además, te conozco bien y creo que a ti te va a gustar bastante. Muy bien. La siguiente cosa tuya que te ha hecho feliz. Pues por continuar un poco con... No es una serie, pero es el documental de los Beatles de Peter Jackson. Tiene, como hablábamos antes del 11 de septiembre, tiene esa cualidad del cine como sueño o del cine como ensoñación, ¿no? Es absolutamente increíble. Una vez hace ese preludio en el que cuenta la historia de los Beatles hasta ese momento, que es casi al final, pero cuando ya pone la cámara en ese estudio a las afueras de Londres, con esos colores, con esa restauración que han hecho en los estudios del Señor de los Anillos que tiene en Nueva Zelanda Peter Jackson, que debe tener ahí lo último de lo último. Lo primero que me llamó la atención, he leído por ahí gente que criticaba, que lo llamaba el gran hermano de los Beatles. Digo, pero si esto es la cosa más maravillosa, el poder, es la sensación de estar ahí con ellos, o de estar soñando que estás con ellos. Porque además lo que más me interesa de todo eso es
los momentos en los que Ringo aparece por la mañana con su té, quitándose las legañas. Total, sí, la cotidianidad. Las conversaciones que tienen entre ellos. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención y que creo que ahora sería imposible, la corrección y el respeto con el que se tratan entre ellos. Entiendo que ha habido un montaje, entiendo que ha habido quizá algo un poco más polémico, que igual, no digo que haya ocurrido, pero quizá ha quedado fuera del montaje. Pero incluso en los momentos de tensión, cuando George Harrison decide dejar unos días la banda, la manera en la que se relacionan ellos es de una corrección. Sí, como se decía antes, como cuando antes se mataban de usted, ¿no? Pues esto sí, es igual increíble. Que los Beatles siempre lo tenemos un poco el paradigma a veces de la ruptura de la banda que por el éxito, por las tensiones internas se acaba disolviendo. Y es verdad lo que tú dices, y a mí también me llamó atención esa excelsa educación para tratarse el máximo respeto, la cordialidad. Sí, o siempre se ha dicho que la relación de Paul McCartney y John Lennon se resiente mucho con Yoko Ono, ¿no? Que obviamente pudo ser así, pero cuando Paul McCartney aparece en ese documental hablando de ellos, hay un momento en el que dice, ¿quiénes somos nosotros para juzgar que ellos estén juntos de esta manera o que ellos quieran estar juntos? O sea, es de una corrección que a mí me dejó alucinado. Pero bueno, al margen de eso y de todo lo maravilloso que aparece de canciones que sacan ahí en 5 minutos y demás, era esa cualidad que tienen las imágenes como de sueño, de una calidad de la imagen y del sonido y demás, y de un montaje absolutamente... Ahora que los Oscar por cierto, han sacado la categoría de montaje de la ceremonia principal, sí, que pues ese documental para mí es una obra maestra del montaje, porque... No es un montaje cronológico ni lineal, porque no tienen todas las... Hay partes de sonido que no tienen la imagen y viceversa, pero no hay ningún momento en el que notes que ese montaje salta o que no lo puedes ver. Es todo lo contrario. Y si te fijas, es muy complejo lo que hacen, porque hay conversaciones donde están poniendo imágenes anteriores, posteriores, y pasa... Absolutamente, y es una maravilla y se lo recomiendo a cualquiera que le guste la música y en general la creación, porque se aprende mucho también de lo que se necesita para llegar a ser los Beatles o cualquiera parecido a ellos, ¿no? Que es llegar por la mañana, tomarte tu té, sentarte delante del piano y seguir, y eso me cautivó, la verdad, me parece... El acontecimiento, no he visto mucho del cine de este año, pero de lo que he visto es lo que me deslumbró más, con diferencia. Y es verdad lo que tú dices de que a veces tenemos una imagen mental de lo que podrían haber sido unos artistas como los Beatles, mucho más de inspiración divina, de esperar a las musas, y es verdad que ahí se ve el trabajo diario, como dicen, el estar presente cada día, aparecer. Ya totalmente. Luego tendrás días mejores o peores, pero estar... Y a ti y a mí, que además nos obsesiona mucho el tema ese de la creatividad, del trabajo, de todo eso, que hemos hablado mucho tú y yo, es francamente interesante ese punto que señalas del documental. Está en Apple, además, lo puede ver todo el mundo. Es una maravilla. Yo tengo alguna frase que estos días me ha hecho pensar, o incluso a veces esbozar una sonrisa, e incluso a veces acordarme de ti. Te voy a contar una. Para empezar, es una que he leído de Rafael Argullol, que mencionaba en su libro Ferlosio, y que dice: es característico de la vejez espiritual refugiarse en lo inevitable. Me parece una frase muy contundente. Me gusta lo de la vejez espiritual, que no tiene necesariamente nada que ver con la biológica, por así decirlo. Y me ha hecho pensar, y de hecho, fíjate que me he comprado un libro de Rafael Argullol, porque me ha parecido interesante esta idea, y que lo estoy disfrutando mucho. Se llama Las pasiones según Rafael Argullol, que está acantilado, una edición preciosa además, y habla de 34 pasiones que tenemos como los seres humanos, ¿no? Y te habla de el crimen, el viaje, te habla de la ira, del pasado, del amor, del juego. Y él va un poco en una conversación, en un diálogo con Félix Riera. Están en un toma y daca
hablando de sus recuerdos de películas, de canciones, de libros, muchísimos libros, de referencias culturales e históricas, y lo estoy disfrutando un montón. Un gran libro. También hay otra frase que he leído de un poeta que publica Alfaguara, que se llama Wole Soyinka, que ganó el premio Nobel en el 86. Me acuerdo de ti y de mí, que a veces nos quejamos con el tema primer Nobel africano, y tuve la suerte de conocerle cuando estuve en Madrid, aquí, hace poco. Vaya, Sí. no sabía yo esta relación tuya con Wole. Bueno, hizo una rueda de prensa en Casa de América y estas cosas maravillosas de mi trabajo, de repente tener que ir a hacer algo con autores nuestros, y ese día era Wole Soyinka, ni más ni menos. Y tú y yo, que hemos leído mucho sobre costumbres y ritos de escritores, se te quitan las tonterías cuando lees que Wole Soyinka escribió un libro suyo de poemas en la cárcel, en Nigeria, usando como tinta Nescafé y como pluma un hueso de pollo. Y ahí escribió muchos de sus poemas, así, de esa forma. Sí, es tremendo, es tremendo. El otro día también no tiene absolutamente nada que ver con lo que has contado, que es alucinante, y hay casos alucinantes, ¿no? Incluso de gente que ha narrado cosas para que otra persona pudiera apuntarlo y que sobreviviera ese relato, ¿no? Pero, por ejemplo, Patrick Radden Keefe ha escrito el libro este del Imperio del Dolor sobre la familia Sackler. El de los fármacos y todo esto. Y me hizo mucha gracia. Es una tontería al lado de lo que acabas de contar, repito, pero salía una foto, el tío le pilló la pandemia en Nueva York en su casa. Todo lleno de folios. Claro, pero sin una mesa lo suficientemente aceptable como para escribir. Y entonces había juntado 2 camas y tenía... Me encanta esa foto, la vi hace poco. Tenía todas las 2 camas repletas de notas, y creo que era una compañera del New Yorker que decía: cuando busquéis excusas para no escribir porque no tenéis una silla o no tenéis una mesa, recordad esta foto, que es donde Patrick Radden Keefe ha escrito El Imperio del Dolor durante la pandemia. Y es un libro de más de 800 páginas lleno de referencias, de testimonios y demás. Y bueno, al final, claro, o sea, todo son excusas que nos ponemos, y al final, si lo quieres hacer, el momento es ahora. Absolutamente. Si no lo haces es por otro motivo. De hecho, esto encadena muy bien con mi siguiente frase, que me ha hecho gracia estos días. Estaba escuchando un podcast, una entrevista a Jutta Apatow, el productor de cine y director que ha hecho películas muy interesantes, y de verdad soltó una carcajada en mitad de la calle porque contaba un poco la premisa de su próxima película, que se estrena ahora en Netflix, se llama La burbuja de Babel, y cuenta que la película narra como unos tipos encerrados en pleno confinamiento, cada uno en sus pisos, tratan de hacer una película sobre dinosaurios. Entonces, la imagen de alguien por Zoom hablando, encerrado en sus diminutos pisos en Nueva York, sobre cómo hacer una película de dinosaurios, me parece tan divertida y tan graciosa esa idea, que tengo ganas de ver la película. Por lo visto no debe ser muy buena, y creo que además, yo habría hecho la película solo de conversaciones en Zoom. Solo eso, solo Zoom hablando de dinosaurios. Me parece una mezcla, un contraste genialísimo. Y no sé qué tal estará, pero me solté una carcajada en mitad de la calle cuando escuché esa premisa de película de Jutta Apatow. Y luego ya lo último de estas frases es que me han encargado escribir una frase para un libro que sacan ahora de Nora Ephron, que se llama No me acuerdo de nada y otras reflexiones, que sale dentro de nada. Me han pedido, desde la editorial de Libros del Asteroide, me han pedido una frase, una idea de Nora Ephron, y como a mí me gusta mucho, pues llevo días y días pensando solo en una frase, pensando solo en qué puedo decir. Entonces estoy muy ilusionado con el lanzamiento del libro por eso, porque a mí Nora Ephron me gusta. Además la cubierta creo que la diseña Patricia Bolaños, que vino aquí al podcast. La conozco. Y vive en Nueva York. Su obra, o sea, su trabajo. Y eso me ha hecho feliz. ¿Tu siguiente cosa que te ha hecho feliz? Pues otra cosa que me ha hecho muy feliz fue la típica película que has oído hablar o te han recomendado millones de veces y no te atrevías porque
reconozco que a veces tengo un poco de prejuicio absurdo con determinadas cosas, ¿no? Sí, yo también, ¿eh? Que además que no tiene ninguna explicación. Por el título, por el tema, da igual que se arrodillen ante ti y te digan que es una obra maestra y que no te vas a arrepentir. Que se te aparezca hasta el durante Kubrick años en no lo veo. sueños y Exacto. te diga... Durante años no lo veo y no quiero verlo y no voy a verlo. Además, que te haces una imagen preconcebida de lo que vas a ver la película y luego no tiene nada que ver. Y dices, qué tonto fui, ¿por qué he tardado tanto tiempo en verla? A mí me ocurre qué tonto un montón. fui. Y la película es Dersu Zala de Akira Kurosawa, que cuenta la historia de un oficial del ejército zarista, sí, es un oficial, una especie de explorador que está en los confines del imperio zarista y conoce a un cazador autóctono de la estepa, entiendo que es Siberia, de una zona súper fría donde digamos la vida se rige por otras leyes y por otros cauces, ¿no? Al margen del argumento y de cómo te va revelando la cosmovisión de este cazador y cómo ese cazador posee una sabiduría alucinante sobre su medio y sobre cómo sobrevivir en un lugar tan difícil, tiene una escena central en la película en la que se quedan perdidos en mitad de la estepa y tienen que recoger espigas y demás, que me pareció de las cosas más bonitas que he visto en una pantalla de cine, y no solo por las imágenes en sí, sino por algo que ya se ha perdido, yo creo, en el cine, que es dar tiempo a una escena o a algo para que te vaya calando. Igual es una escena que están haciendo lo mismo durante 5, 6, 8 minutos, ya no lo recuerdo. Pero la acumulación de los protagonistas recogiendo espigas para hacerse un refugio antes de que caiga el sol para no morir congelados, y cómo las espigas se las va llegando el viento y van haciendo el iglú, pero el iglú se lo lleva el viento y vuelven a insistir, y el cazador le dice no, pero no desistas ahora porque si desistes vamos a morir, etcétera. Me pone la piel de gallina ahora cuando lo recuerdo porque es lo más, no sé. Sí, es verdad que hay escenas que lo ves quizá en un cine anterior, que se tomaban su tiempo para contar una escena y que no tenían que tener un propósito firme. Yo hace poco también veía una película de los años 70 de Dustin Hoffman y me ocurría eso de decir, es que estoy viendo a gente paseando por la calle sin un propósito necesario, pero te lo quieren contar, te lo quieren mostrar. Y a veces ahora tiene que estar todo muy medido, todo tiene que tener un motivo o una dirección clara en el transcurso de la historia o que te quieren contar. Y a veces que te lleven por esos meandros es interesante. Sí, recuerdo un profesor que tuve precisamente en Nueva York, en el máster que hice, que era un máster de Relaciones Internacionales, pero en la universidad en la que estaba pues había muchas asignaturas de libre elección y obviamente pues elegí cosas que me gustaban de una manera más personal, y una era de cine y de cine documental. Y este profesor era una clase los miércoles, imagínate, a las 4 de la tarde en Midtown. Y el primer día ya nos lo dijo, dice, aquí vais a venir a clase a ver una película cada miércoles. Pero os voy a obligar a verla y os voy a obligar a que os metáis en el ritmo de esta película. Llegamos a ver cosas que si yo me las pusiera ahora en la tele, aguantaría 5 minutos y sería un error. Sí. Porque me perdería cosas maravillosas que el hecho de aguantar un poco más y renunciar a tu libertad, digamos, entre comillas, y decir, bueno, me tengo que tirar estas próximas 3 horas viendo esto y no hay manera de escapar y me he comprado un café enorme para aguantar y demás, pero notas que hay un momento en el que tu resistencia ya se derrumba y empieza el placer absoluto de ver cosas alucinantes que vi allí, que, no sé, El sabor de las cerezas de Kiarostami, por ejemplo, es una película que luego he intentado hablar con mucha gente sobre ella y me decían, menudo coñazo de película, insoportable. Es una película que cuando dejas que vaya entrando en ti es maravillosa, ¿no?
A mí me pasó algo parecido. Yo tenía una asignatura de libre elección también en la carrera que era en inglés, se llamaba Modern European Cinema as a Reflection of Society. Era densísima, pero era bastante lo que tú dices, cuando quitabas esa resistencia, descubrías un cine a veces sórdido, a veces fascinante, pero yo me acuerdo de ver La batalla de Argel, me acuerdo de ver películas de Haneke, me acuerdo de ver una película escocesa que se llamaba Red Road, también dura, y vimos muchas cosas así que a lo mejor de primeras no te atreverías a ver y te hace pensar y te abre un poco la cabeza, sí, sí. Es que, a ver, hay cosas, igual que hablábamos antes, de cosas que te entran fácilmente y desde el primer momento es un amor a primera vista. Hay cosas que requieren un esfuerzo y ese esfuerzo luego se ve muy recompensado. Pasa con la música, incluso con las personas. A veces conoces a alguien, es tímido, tú confundes su timidez con otra cosa o no sé. Y cuando se supera una línea imaginaria, te das cuenta que estás enamorado de su forma de ser, de su ironía, o de esa obra, o de ese libro, de esa música. Y tampoco me quiero tirar el rollo de que ahora todo es rápido, porque es un tópico, ¿no? O sea, todo es rápido, pero también tenemos al alcance de la mano lo que no podíamos ni soñar. Yo esto lo he hablado muchas veces con amigos, ¿no? Cuando yo era pequeño o más joven, tenías un disco en la cabeza, igual tardabas mucho tiempo en encontrar ese disco, porque ya no lo tenías al alcance. La propia persecución de ese disco, de ese libro, era una aventura, y cuando lo conseguías era un trofeo enorme y lo valorabas de una manera especial. Entonces, ahora hay un acceso brutal a todo. A todo lo que necesites, casi lo tienes al alcance de un clic, y eso hace también que descuides ciertas cosas. La gente que viene por detrás, o sea, son auténticos fueras de serie porque tienen la misma curiosidad que nosotros con el mundo a su alcance. Sea lo que les interese. La filosofía, el fútbol. Sí. Yo en general no soy nada apocalíptico con el mundo en el que vivimos y las ventajas que eso nos dan, pero es verdad que a veces no hay que descuidar que todas esas ventajas a veces vienen con pequeños inconvenientes que si no te paras a reparar en ellos, se te pueden volver en contra. Y uno de estos es lo que dices tú, de creer que estás conectado con todo el mundo y a la vez no. Yo tengo una teoría un poco extraña, por ejemplo, de que los grupos de WhatsApp a veces están cargando las amistades. Es verdad que yo creo que a veces crees que estás hablando a diario con amigos por WhatsApp, que ya ni siquiera es llamar, y el grupo de WhatsApp para mí, si quieres algo de mí, escríbeme o llámame, pero directamente a mí, no al mogollón, porque te resulta más cómodo, porque es menos íntimo, porque es menos invasivo. Y los grupos de WhatsApp les tengo bastante tirria, y no dudo de su utilidad, no dudo de que vengan bien para solucionar cosas, que no dudo que los grupos de colegio a muchos padres que a lo mejor están más desconectados les ayude para el tema de sus hijos. Seguro que tienen 1000 ventajas, pero también tiene algunos inconvenientes y que si no estás atento a ellos te pasan por encima o dejas que eso te venga peor. O sea, siempre es un dilema saber hasta qué punto tu mirada sobre el mundo está, digamos, influenciada por tu propia decadencia o tu propio... La vejez espiritual de la que hablaba, claro. Rafael Argullo. O sea, para mí una cosa que siempre, una precaución que siempre tengo a la hora de pensar sobre cualquier tema, y no hablemos ya si es un tema tipo pues WhatsApp, tecnologías, música, es no estaré confundiendo mi propia decadencia con la... ¿no? Decadencia del mundo. Sí, o sea, ¿hasta qué punto? Claro, qué punto porque esto lo hablaba con, no sé,
yo estoy convencido de que una persona de 15 años, a pesar de lo mal que lo ha pasado en la pandemia, encerrado cuando tienes 15 años y estás moviéndote por todos los lados, estoy convencido de que su percepción del mundo y de lo que ha sido esto y de lo que va a ser este mundo no es la mía. Entonces, ¿hasta qué punto estoy yo legitimado a salir a decir, no, es que el mundo se va a la mierda? O... La frase esa de Rafael Agullo de es característico de la vejez espiritual refugiarse en lo inevitable. Y eso es lo que tú dices, confundir tu decadencia o tu falta a veces de interés en lo que sea con la falta de calidad o de ambición o de lo que sea en otros ámbitos. Y eso sí que yo estoy muy obsesionado con eso. También lo hablo mucho con mi amigo Enrique Ballester, que es periodista, también escribe de fútbol y es muy bueno. También su obsesión también es esa, no ser, no caer en topicazos, no ser el viejo gruñón de los Simpson, no caer en que el pasado siempre es lo bueno, lo que tú conociste, y lo que viene ahora o no me interesa o no es bueno o no es sorprendente. Claro, hay no una ola, bueno, yo creo que siempre ha habido nostalgia en cualquier época de la vida, ¿no? En cualquier momento de la vida. Pero yo siempre pienso automáticamente cuando la gente dice, no, los 60 eran esto, los 50 eran esto, los 40 eran esto. Si miras globalmente el planeta, cómo estaba en los 40, en los 50, en los 60, cómo estaba África, cómo estaba Asia, cómo estaba la poliomielitis, cómo estaban las enfermedades. O sea, tampoco quiero caer en un relativismo en el que, ¿no? Lo de Steven Pinker. Sí, no quiero caer en vamos siempre hacia adelante y todo es siempre mejor. No es eso. Sí. Pero cuando se echa de menos los trajes de Mad Men, hay que recordar que incluso aparece en Mad Men pues la situación de la mujer o de los negros o de... ¿no? Claro. No idealizar lo que tú decías antes con Sinatra, no idealizar algo por el entero. O sea, no valorar las cosas y no prohibirlas por algunos aspectos y tampoco idealizarlas obviando otros. Sin añoranzas, pero sin tirar el pasado a la basura, porque la cultura se edifica sobre la memoria. Eso también lo leí hace poco. Sí. Yo la última cosa que me ha hecho feliz ha sido el programa de Stanley Tucci, el actor, Searching for Italy, buscando Italia, que él, que es italiano por los dos lados, como siempre le gusta decir, ha hecho para la CNN un programa un poco a lo Anthony Bourdain, viajando por Italia, yendo a comer a sitios, pero también hablando con periodistas, escritores locales, cocineros de ahí, y descubriendo un poco sus raíces y ese país y un poco aprendiendo de todo. Y está muy bien hecho porque además eso evita los topicazos, por supuesto, profundiza en algunos temas y además con un carácter de verdad lúdico y entretenido. Y luego aparte está Tucci, que da gusto verle siempre, un tío que viste bien, con sus gafitas, es un tipo muy entrañable. Y ahora que estoy planeando un viaje a Italia para los próximos días, me está viniendo muy bien para tomar tips, notas y consejos. Qué envidia Italia. ¿Pero qué es? ¿Como una mezcla de consejos culinarios, ciudades? Él va por distintas ciudades y zonas de Italia y habla con un corresponsal del New York Times ahí, con un italiano que le lleva a conocer un poco la arquitectura de esa ciudad, pero también luego van a comer. A saber que en Milán la pasta y la pizza no es lo más típico, sino más bien es la polenta y que se cocina con muchísima mantequilla. Pues detalles así que a lo mejor, pues para no ser el turista... Es una maravilla la fijación de los americanos. Bueno, en este caso es de origen italiano, ¿no? Pero me recuerda al capítulo ese de Los Soprano cuando viajan a Nápoles. Sí. Y Pauli está tomándose un espresso y saludando a todo el mundo, levantando la taza, porque tienen esta visión de que van a ir a Italia y es como un parque de atracciones del recuerdo, de la nostalgia, de lo que ellos... ¿no? Es... Volver al paraíso, Sí, al paraíso perdido, total. De hecho, también Sinatra le pasa eso un poco con sus padres, que eran italianos también, o Guy Talese también, que también escribe sobre Sinatra precisamente, cómo van a sus raíces y cómo idealizan, y sus padres
van pasando de generación en generación esa idea de una Italia perdida y muy, muy, muy bonita. Además, por ejemplo, también volviendo al libro de las pasiones de Rafael Argullol, habla mucho del viaje que estamos siempre y la importancia que ha tenido en las migraciones para construir la cultura y la educación sentimental muchas veces, ¿no? De cómo hay escritores que siempre están hablando de esos lugares de sus antepasados y demás. Hay un escritor que ahora tenéis en Alfaguara que me encanta, Gary Steingart, que nació en Rusia y se fue con 7 años a Brooklyn y es un tipo con mucho sentido del humor y cómo habla siempre de esa Rusia que le abandonó. Ahora, por ejemplo, está escribiendo mucho, muy crítico con el tema de la invasión de Ucrania, pero está siempre volviendo a los mismos temas recurrentes de esa Rusia que él dejó atrás. Uh-huh. ¿Tu última cosa? Ahora que hablabas de Rusia, voy a hablar de otro libro. Ya no sé cuántos libros he mencionado. Pero es 5 inviernos de Olga Merino. Es una periodista y escritora que estuvo en Moscú como corresponsal del periódico justo inmediatamente después de la caída del muro de Berlín y vive los momentos más trágicos del derrumbe de la Unión Soviética. Al margen de eso, que es muy interesante lo que cuenta de repente la inflación, de repente ese Moscú orgulloso de sí mismo, de la época de la Guerra Fría y demás, de haber enviado al hombre a la luna, etcétera, cómo se derrumba todo eso y cómo de repente ver a gente en el Gran Moscú rebuscando en la basura y demás. Me interesó muchísimo las reflexiones que tenía como periodista, como joven periodista allí, las dificultades del oficio, un cierto también desencanto por el oficio, un desencanto casi filosófico, ¿no? Sí. De lo difícil que es estar en un lugar y contar ese lugar de una manera precisa, ¿no? Sí. Son sus diarios y además Sí. yo los he leído también, el libro, y está fenomenal. De hecho, era una de las que tenía pensadas invitar en el podcast y está fenomenal el libro. Además es tremendamente vigente. Es que es verdad que muchas de las cosas que están sucediendo ahora se explican por ese derrumbe que ella cuenta de hace 30 años. Sí, hay muchas cosas ahí de ese orgullo herido que lleva herido mucho tiempo y que ahora probablemente sea una de las claves para entender también lo que está pasando. Esa Rusia unida, no fragmentada y a la deriva. Habla mucho del homo soviéticus, ¿no? De ese concepto que tienen ellos de lo que tiene que ser el buen ruso. Habla muchas anécdotas de las colas en Rusia que son fascinantes, de esa inflación que tú comentas, muchos apuntos culturales y luego esas penurias del corresponsal que me llama mucha atención, de sus peleas en su piso con las cucarachas. Sí, total. De cómo estás viendo siempre oye, que no te olvides que tienes que hacer transferencia al periódico para que le puedan pagar y ya poder sobrevivir en Rusia. La cultura de los rusos ahí es tremenda. Es un libro muy, muy recomendable para entender la actualidad, sobre todo. Y luego una cosa muy valiente que yo al principio cuando lo empecé a leer no capté de entrada, pero ella va alternando lo que escribió cuando tenía 20 y pocos años con lo que ella nota ahora, con una mujer de 30 años después, ¿no? Sí. Y eso me parece de una valentía tremenda, ¿no? Porque sí, si yo rebuscara en los diarios de mi juventud, probablemente estaría todo falsificado y reeditado y vuelto a editar. Entonces me gustó mucho ese montaje que hace literario y lo recomiendo muchísimo ese libro y más ahora. Muy, muy buen libro, sí. 5 inviernos, de Olga Merino. Y luego ya te quería pasar a un fugaz y rápido cuestionario Proust, a ver con qué me respondes, Pablo. Si te parece, le damos, ¿te parece? Adelante.
¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta, Pablo? Yo diría que un aperitivo al lado del mar con alguien especial, con una persona a la que quiero. ¿Algún sitio concreto que se te venga a la cabeza? ¿Cerca del mar? ¿Santander conmigo, tal vez? Santander No, pero contigo. por tu cara no era yo la persona que tenías en mente, Pablo. No pasa nada, dilo abiertamente. Pues podría ser Santander y podría ser Barcelona, mis dos mares, mis dos salidas al mar. ¿Cuál es tu gran miedo? Hay cosas muy obvias, pero yo creo que lo que hablamos antes, el miedo a convertirme en ese señor que confunde su decadencia con lo demás, ¿no? Y está confundido y lo único que pasa es que se está apagando y cree que lo que se apaga es el mundo y solo es él el que está desapareciendo. Un rasgo que te desagrade de ti mismo. Aquí, Pablo, te pediría que fueras benévolo, que te conozco, y sacas una lista del bolsillo y te quedas a gusto contigo mismo. Yo creo que a veces soy demasiado crítico conmigo mismo y eso puede llegar a paralizarme. Lo eres y te sucede. Que yo te conozco bien. Y te diría que a mí también me ocurre y por eso hemos tú y yo tenido conversaciones largas y me explicarás cómo intensas. se hace. Un rasgo que te desagrada en los demás. La vanidad. Esa vanidad sin complejos. Perdón, no sé si es vanidad, es más bien esa ambición desmedida que la gente te tira a la cara, ¿no? Cuando ves a alguien que va por algo y que no le importa que los demás vean que le da todo igual para conseguir eso. No sé, cuando veo gente ambiciosa, muy ambiciosa a mi alrededor, es algo que me echa para atrás porque, no sé, por una parte no lo entiendo y por la otra me parece de mal gusto. Hoy hablaba con un amigo de que a mí me pone un poco del hígado las personas que a lo mejor han sido ayudadas por otra persona en un momento dado en su vida, profesionalmente, imagínate, y eso lo cuenta muy bien Javier Marías en su libro de Thomas Nevinson. Y luego, para ellos desmarcarse, o porque tienen cierto complejo de haber sido ayudados o aupados por esa persona, rompen todos los puentes con ese mentor o esa persona que le abrió el camino, ¿no? Y es mucho más común de lo esperado y se ve todo. Se ve en política, se ve en deportes, se ve en literatura, de esa gente que por hacerse él su propio camino cree que tiene que romper lazos y ser, entre comillas, desagradecido, ¿no? Y se olvida rápidamente de quién te ha echado una mano en un momento dado y parece que se avergüenzan, ¿no? Entonces, ese pudor... Matar al padrino, ¿no? En vez de al padre, al padrino. Matar al padrino. Sí, es verdad. Y luego también me molesta mucho la gente que arrastra la silla en los sitios. O sea, es que para mí resume toda lo que me molesta de la gente de que no tiene consideración a los demás, que estás en un sitio y de repente haces, por vaguería, por no levantar un poco la silla y pensar en los demás, arrastras la silla por vagueza. Pero en general, el ruido es estridente y molesto. Claro. En general, el mundo se puede dividir entre la gente que está pendiente de si está molestando a los demás o lo tiene al menos presente, y la gente que es fascinante de ver que de verdad no tienen el más mínimo reparo en lo que ellos... Sí. Que se quedan parados en mitad de una entrada, que a mí eso paran el coche y se quedan tan tranquilos, que hablan con el móvil en el vagón, eso exactamente. Que escuchan o ven un vídeo de YouTube en el móvil a toda leche en el vagón de tren y les da igual. Y eso también me horripila el día de mañana convertirme en esa persona. O sea, convertirme en alguien que le da igual eso. Y hace poco, pues, también en un café,
me dejó alucinado y fui, que es algo que yo nunca he hecho, pero me tuve que chivar. Fíjate qué repugnante. Pero había en un café de estos, además, yo vi a Madrid que estaba lleno, había una cola de gente pidiendo café y había un tipo que estaba tomando un café con una amiga y dejó su chaqueta, porque no quería dejársela encima o lo que fuera, dejó la chaqueta en una mesa de 2 asientos al lado, y entonces parecía que estaba ocupada. O sea, había una cola de gente mojada esperando un sitio, y este genio había dejado durante media hora la chaqueta ahí sin pararse a pensar que toda esa gente de pie estaba esperando que alguien liberara esa mesa. Y no se le ocurrió en ningún momento fijarse en esas otras personas. Entonces me llama tanto la atención que fui como una rata, como la rata que soy, fui por detrás, y a los dueños que les conozco se lo dije. Le dije, ese tipo no está ocupando ese sitio. O sea, hay gente que se quiere sentar, señoras mayores había. Dárselo a esto. Y sí. Terrible. Una virtud sobrevalorada. Una virtud sobrevalorada. ¿La simpatía? Eso lo dice Ferlosio. Ferlosio dice, es que estaba leyendo ahora sus libros de Pecios, que son como pequeños pensamientos o ideas que él iba anotando a modo de diario, y dice, ya sabes, esa prosa que tenía Ferlosio, eterna y lleno de subordinadas, pero venía a decir que él, cuando se sube a un tren, desconfía de la gente que llega y que se quita el sombrero y dice buenos días a todos, y dice hasta el que cuenta un chiste, y prefiere muchas veces al seco, que se sienta y es correcto y educado en su justa medida, y dice, si el tren descarrilara, sé quién me va a ayudar y quién se va a ir de Strangis, que era el muy simpático, va a escapar, y el que es más seco me va a ayudar. Claro, es que con la simpatía nunca se sabe, puede ser no era de nada verdad, simpático, por supuesto. O puede ser el que te va... Un encantado de serpientes. Y luego en Santander, yo como hijo de una cántabra, y yo también lo aprendí desde muy pequeño, que la gente seca puede ser maravillosa. Estoy totalmente de acuerdo. Y firmo debajo como madre también, como hijo de cántabra. Una ciudad o un país que te fascine y a que tengas muchas ganas de volver. Antes has mencionado un poco de pasada Italia, que te apetece, pero alguno más que tengas en mente, un viaje proyectado que te apetezca o que te haya entrado ganas por ver o leer algo. Pues ahora mismo Grecia. Porque me parece, de niño lo tenía entre ceja y ceja, soñaba con Grecia, estuve en Grecia, he estado varias veces en Grecia, pero es interminable. Y bueno, Te he dejado un libro que se llama 3 maneras de volcar un barco, de Chris Stewart. Fue el que escribió Entre Limones, que vendió una barbaridad de libros, de este inglés que fue el batería de Genesis y luego se compró una especie de ruinoso cortijo en la Alpujarra, en las Alpujarras, y habla de que él de repente se decidió ir por cobrar, siendo jovencito, se fue como patrón por las islas griegas, se llevaron a la familia cuando no había llevado un barco en su vida. Tiene mucha gracia como él fue improvisando sobre la marcha. Y las islas griegas y Grecia en general es un gran viaje, también tengo ganas de volver. Sí, de hecho está ya medio planeado, pero con lo que está pasando pues nunca se sabe. A Corfú. No lo conozco todavía, y con estas cosas de la tecnología sigo a una cuenta en Twitter de una casa de huéspedes ahí en Corfú. Y cada día ponen una foto que cada día me vuelve más loco, porque es como amanecer en Corfú, el café en Corfú, tal, y es como decir, madre mía, que sea ya agosto, por favor. Es tu objetivo. Un concierto inolvidable que recuerdes de manera especial y al que tengas mucho cariño y a veces vuelvas a él mentalmente. No puede ser el tuyo de Frank Sinatra
con tu amigo Luismi? Pues hay un concierto que le tengo un cariño muy, muy especial por la historia de cómo llegué a ese concierto, que fue Keith Jarrett en el Festival de Peralada. Estaba en aquella época de becario en la agencia F. Un verano tórrido en Barcelona, insoportable estar en Barcelona. De hecho, ni mis padres estaban ahí ya, me dejaron solo ese verano, se fueron a Santander. ¿Te dejaron una gasolinera? En casa. Bueno, yo ya era mayor, pero quiero decir, estaba solo. Y casualmente el crítico de cultura de Agencia F estaba de baja. Entonces, cuando yo entré ese verano de becario, lo recordaré toda la vida, uno de los jefes de F me da un teletipo que era sobre Coldplay, que tocaba el día siguiente, ¿no? Y me dice, ¿tú conoces a estos? Y digo, sí. Dice, pues a partir de ahora vas a ser este verano vas a ser el que va a cubrir la baja de... Una exigente prueba de acceso, ¿eh? Te pusieron la barra muy alta, ¿eh, Pablo? Y entonces ese verano fue maravilloso porque tenía entradas para todo. Para el Sonar, para el Festival de Peralada, para las Nits del Grec, para 1000 cosas. Y Keith Jarrett fue mi empeño personal, o sea, de repente me escribieron, ¿quieres ir a ver a Keith Jarrett? Y además era con su trío, con Jack DeJohnette y Gary Peacock, su trío mítico. Ahora, precisamente Keith Jarrett, noticia tristísima, el año pasado ha sido terrible para la pandemia en general, para el jazz, no solo en España, sino en el mundo. Keith Jarrett anunció que tenía... Ahora no voy a decir la enfermedad, pero era una enfermedad neurodegenerativa y que probablemente no vuelva a tocar nunca más. También murió Chick Corea, que te gustaba a ti mucho. Y recuerdo que cogí mi Seat Ibiza, después de trabajar me fui hasta Girona, fui al concierto en tercera fila, o sea, tenía a Keith Jarrett al lado, volví y escribí un teletipo que yo creo que me excedí en mis atribuciones como redactor de una agencia de noticias, porque le puse toda la emoción y la ilusión del mundo, y es un concierto que ahora, pues mira, con el tiempo es la única vez que he podido ver a Keith Jarrett, que es un auténtico genio del jazz. Tú y yo en esta época de pandemia fuimos a ver un concierto de jazz, a Wynton Marsalis. Sí. Es que fue un poco anticlimático todo, ¿no? Sí. Todo el mundo con las mascarillas, no podías levantarte. Sí, además Wynton Marsalis tiene ese punto que ya le critican allí, que es un musicazo, es el jefe de la Lincoln Orchestra ahí de Nueva York, que es un centro también de estudios sobre el jazz y demás. Le acusan de ser demasiado academicista, ¿no? Y de mirar a un jazz muy del principio y muy de Nueva Orleans y muy casi como una arqueología de los inicios del jazz y demás. Pero sí, y hacía como malo ese día, ¿no? Como sí, hacía un poco frío. desapacible, sí. Era una noche de verano, en las noches del Botánico, pero era algo frío. Luego eso, todo el mundo con mascarillas, además era muy estricto, no podías... Pues si quieres, nos quitamos la espinita este verano con Pat Metheny, que viene aquí a las noches del Botánico. Cuando quieras. Un libro que regales habitualmente. ¿Sabes? No tengo un libro de cabecera para regalar. Ya. Paso por épocas, no sé, me dio una época por regalar Meditaciones de Marco Aurelio. O no sé. Pienso más bien en... Soy muy del momento, ¿sabes? Algo que me haya gustado en ese momento, lo regalo compulsivamente y luego se me olvida, pasa otra cosa. Pero no sabría decirte la verdad. Ahora vas a regalar mucho La ciudad de los vivos, ¿no? Sí, y lo he recomendado mucho y lo he regalado a un amigo, y a mi padre le he regalado Open de Andrea Agassi, la biografía de Moringer, porque le gusta mucho el tenis y bueno, es un librazo. ¿Vas a ir a Roland Garros con él, me dijiste? Sí.
acaba de cumplir 70 años y después de toda una vida jugando al tenis, viendo Roland Garros por la tele, pues me lié la manta a la cabeza y me metí en ese lío. Muy tuyo, ¿eh? Que le regales a tu padre para el Roland Garros y que puede ser la primera vez que esté lesionado Nadal en 17 años, ¿eh? Pues... Ya, la verdad que... Pero bueno, está Alcaraz, que es el futuro. Un recuerdo que tengas de Nueva York, de tus años por ahí, un sitio a lo mejor al que volverías mañana, un día, un viaje que hiciste, un momento que tengas especialmente grabado. Cuando estuve allí viví siempre en Brooklyn y tengo el recuerdo muy claro de lo que era ver esa ciudad desde el otro lado del East River, que es una cosa que no se puede explicar. Ninguna fotografía ni ninguna imagen puede replicar eso, y de pasar muchas tardes, noches en parques de la zona de Brooklyn simplemente sentado con amigos mirando a la ciudad. Es alucinante. No he vuelto a Nueva York desde el año 2011, cuando me fui, y me parece el recuerdo de Nueva York, verla desde fuera. ¿Ya has recuperado, tienes acceso a tus diarios de esa época en Nueva York? Son muy bonitos, a mí me gustaba mucho. Te conocí así, de hecho. Odio, o sea, releerme porque... No por nada, pero ves la ingenuidad, que no seguí en ningún momento el consejo que da William Faulkner de kill your darlings, ¿no? Mata a tus mejores ideas, mata esa frase que en ese momento te parece genial, que vas a poner el broche de oro, que vas a salir, ¿sabes? Sí. Entre aplausos, esa es la peor frase, esa es la que hay que quitar, y hay que quitarla siempre, siempre. Y claro, a ver, no era un chaval allí, pero sí que hay muchas cosas que me avergonzarían. Entonces no los he releído, pero sí que recuerdo cosas que escribí y anécdotas que me pasaron. Y la verdad que fue una experiencia que me cambió la vida. Estar en Nueva York. Y de hecho, si alguna vez escribo algo, seguro que volveré a algo de lo que pasó allí, a cosas que pensé allí y que aprendí allí. Porque es como... tremendo, ¿no? No sé, en esa época de tu vida, la energía que sientes en esa ciudad, la cantidad de gente que te cruzas, que está haciendo cada uno persiguiendo su sueño particular, eso se contagia. De hecho, se contagia tanto que te llegas a engañar a ti mismo y piensas que has sido, digamos, investido de un superpoder que no tenías antes, y que en cuanto te alejas de la ciudad va desapareciendo. ¿Y un lema que tengas en la vida, una frase que tengas en tu imaginario escudo de armas, o que te guste volver a pensar, o un consejo que te hayan dado que te guste dar, aparte de Kill Your Darlings, que parece bastante bueno? Probablemente el de no vuelvas a los lugares donde has sido feliz. Sí. Creo que es bastante acertado. Un poco conectando con el libro que te he dicho al principio, el de hay un camino para todos lados, excepto para donde vienes, ¿no? Que es un poco la figura de como el peón, ¿no? En ajedrez, que siempre puede moverse en diagonal o a un lado en determinados momentos, pero siempre hacia adelante, no puedes volver hacia atrás. Y a mí también eso es una cosa que cuando llegué a Madrid me sucedió, que mis padres no me dejaban volver a Santander nunca. Y yo era un poco que quería algún fin de semana, algún puente volver, y no me dejaban. Y estoy muy agradecido de esa época, porque me hicieron a lo mejor perseverar o no refugiarme en lo cómodo o en lo que para mí era familiar, o en mi grupo de amistades, volver a ellos cuando yo a lo mejor aquí me estaba aburriendo, y pasar el aburrimiento, o pasar el... Hay que aburrirse. Pasar el no conocer a la gente, el tener que dar un paso adelante tú para, oye,
me tengo que hacer a esta ciudad, creo que me ayudó mucho en todo, y hasta el día de hoy. Sí, yo creo que es muy preciso, ¿sabes? Cuando vuelves a lugares donde has sido feliz, o diría más, a lugares donde has sido joven o donde has sido niño, ya de entrada notas que todo es más pequeño, que todo es diferente, que... Entonces esa extrañeza no es muy agradable. Sí, Siempre un me poco gusta... melancolía, ¿no? De volver a esos sitios. No repetir, hay tantas cosas para... ¿no? Pues Pablo, me lo he pasado muy bien charlando contigo. Es verdad que te lo he comentado varias veces que me encanta charlar contigo, siempre estoy cómodo. Así como hay gente... Nuestra amistad es rara porque podemos estar a lo mejor sin hablar un tiempo, pero cada vez que me siento contigo hablo de temas y de cuestiones que a lo mejor no hablo con otra gente, y estoy siempre muy cómodo contigo. Eso se nota y te lo agradezco. Seguro que volverás al hotel. Esto es como el Hotel California, siempre hay sitio para ti. Encantado. Te mando un abrazo, Pablo, muchas gracias por todo. Gracias.